יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. El Señor les bendiga y les guarde. Una vez más aquí con ustedes, Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico, y grabando para Veracidad Channel todas estas clases de discipulado para nuevo creyente. Si este es el primer video, la primera clase que estás viendo, te recomiendo que comiences desde el número 1, que tenemos toda una secuencia de clases que van a ir escoltándote hasta llegar a diferentes etapas o niveles de entendimiento y así poder nosotros manejar otros conceptos que hoy vamos a estar en esta clase también introduciendo. No obstante, siempre lo traemos la forma más sencilla y a la luz de la Escritura, para que aún si esta es la primera vez que me estás escuchando, puedas también disfrutar de la riqueza de la luz de nuestro Rey a través de la Escritura. Hoy vamos a estar hablando acerca de el bautismo. El bautismo, pero en el contexto legal. Sabemos que el Antiguo Testamento, como habíamos enseñado, ¿se acuerdan en la primera clase? Que también se le llama el Tanakh. El Tanakh, tenemos los primeros libros, 5 libros, la Torá, pero cuando hablamos de todo el Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías, Tanakh, que es un acróstico que incluye la Torá, los escritos y los profetas. Ahora bien, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que considerar lo que nosotros decimos contexto. Estamos hablando del lugar donde viven, estamos hablando específicamente de la región donde viven, estamos hablando específicamente del tema que se está discutiendo, si es un tema de familia, un tema social, como en el Antiguo Testamento vemos en Levítico el trato de los esclavos o el trato de los hijos. Hay que considerar tantas cosas, el idioma, el lenguaje. ¿Sabe usted que cuando se estudia el hebreo, el libro de Levítico tiene palabras técnicas muy únicas y exclusivas porque tiene que ver con el protocolo, el servicio, lo que se llama la bodá, el servicio de los levitas en el tabernáculo, que luego lo estamos viendo en el templo. Y son palabras hebreas específicas, muy técnicas, una distinción del hebreo que lo vamos a encontrar solamente en el libro de Levítico. Y hay tantas cosas que tenemos que considerar. Una de las cosas que vamos a considerar, de una forma general, en el Antiguo Testamento, son las leyes de Antiguo Medio Oriente, o la costumbre de Antiguo Medio Oriente, donde en estas costumbres vamos a ver que hay leyes en operación. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de lo que se llama en hebreo tevilá, que es la acción de bautizarse o de sumergirse en las aguas. El mikvé es el lugar donde ocurre el bautismo o la tevilá. Cuando hablamos acerca del concepto de la tevilá, del bautismo, de sumergirse, siempre conectamos la experiencia cristiana y vamos buscando también sus raíces hebreas en el pueblo judío. Pero ¿sabe usted que esto va mucho más antes del pueblo judío? Y por eso es que leemos y estudiamos Antiguo Medio Oriente. Si usted quiere estudiar y entender realmente las costumbres del Antiguo Testamento, que usted encuentra en el Antiguo Testamento, usted puede ir a fuentes del cristianismo y del judaísmo que enseñan y aportan. Pero si usted quiere realmente conectar con la fuente que le trae luz y le hace entender qué era lo que estaba ocurriendo en ese contexto cultural del Antiguo Testamento, tiene que estudiar Antiguo Medio Oriente.
Y por eso es que en nuestros estudios y en los discipulados, el elemento de Antiguo Medio Oriente es la base de todo. Porque el cristianismo apenas vino 300 años después del Mesías, de Yeshua. Y estamos hablando que el judaísmo también tiene su propuesta, pero nada ni nadie como arqueología, historia y Antiguo Medio Oriente. Y esta aplicación de estudiarlo como contexto es una de las áreas que menos se escucha y una de las áreas que más me gusta a mí enseñar, porque es de las áreas que más me gusta a mí aprender. Así que vamos a comenzar rápidamente a hablar acerca, en esta clase de discipulado, vamos a hablar del bautismo, o sea, de la tevilá. Vamos a hablar del lugar de donde ocurre el bautismo, o sea, el mikveh. Pero vamos a hablarlo no solamente en el contexto bíblico, hebraico, sino también en el contexto legal de Antiguo Medio Oriente. Así que espero que estés preparado para un manjar de información y de luz, para que tengas entendimiento y que todos juntos aprendamos, sigamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Eterno. Vamos a comenzar por aquí. Usted está disfrutando también de la presentación del PowerPoint. Tenemos imágenes, tenemos visuales que le van a asistir a usted en la experiencia educativa de esta clase. La palabra bautismo. La palabra bautismo viene de la palabra baptizo. Baptizo, que significa sumergir, inundar, cubrir completamente con un fluido. Hace referencia al tratamiento que se le da a una tela cuando está siendo teñida. Esa es la acción de sumergirse, de bautizar algo, ¿ok? Tevilá. Ahora, vamos a hacernos una pregunta que nos van a servir, que nos van a ayudar para introducir este concepto, este tema. ¿Sabe usted que Jacob fue adoptado por Labán? Usted piense eso. Porque mientras estamos estudiando la acción de sumergirte en las aguas, vamos a ver que hay un paralelo, hay una ley en el Antiguo Medio Oriente que se está reconociendo, que se está observando mientras ocurre el bautismo o la tevilá. Y en el Antiguo Medio Oriente, bautismo o tevilá, bautismo era una de las formas a través de las cuales se hacía el protocolo de adopción. Tiene que ver con las aguas. Y vamos a ver, esto es interesante. A esos alumnos hacemos las preguntas que vamos a estar contestando, Dios mediante, que tengamos el tiempo, ¿verdad? ¿Sabe usted que Moisés fue adoptado por Yetro? ¿Sabe usted que Salomón fue legalmente adoptado por Yahweh? Que Yeshua fue legalmente adoptado por José. ¿Sabía usted que todos nosotros somos adoptados legalmente por Yahweh a través de Yeshua? Vamos a estar viendo algunas de estas cosas. Lo que tenemos aquí es un mapa de Antiguo Medio Oriente. Yo creo que tú lo veas bien, porque todas estas naciones tenían en común una relación legal. Y estas relaciones legales, como hoy en día escuchamos cuando el primer ministro, el presidente, algún rey de alguna nación establecen lo que se llaman relaciones internacionales diplomáticas basadas en unos tratados. Pues esto existía en el Antiguo Medio Oriente. ¿Y sabía usted que la Torá, específicamente el libro de Deuteronomio, fue redactado en el mismo contexto, igual que cualquier otro tratado internacional de Antiguo Medio Oriente? Y eso es algo que vamos luego a estudiar. Pero antes de continuar con todo este material, quiero públicamente dar crédito y unos agradecimientos a mi hermano, mi maestro, mi mentor, Rico Cortés. Y quiero agradecer a Rico Cortés, que es el fundador del ministerio Wisdom in Torah, o Sabiduría en la Torah, de la cual yo soy estudiante. Y gracias a él, él me introdujo a todo este concepto de estudio del templo, de Antiguo Medio Oriente. Y
como nosotros sabemos que nadie sabe todo y que todos aprendemos con alguien, así como estamos aprendiendo juntos, simplemente les presento, le damos toda la gloria al Eterno y crédito también a las personas que nos ayudan y que nos asisten en este proceso de aprendizaje. Y por eso es que siempre quiero hacer público y este crédito a mi hermano Rico Cortés y al Ministerio Sabiduría en la Torah, que así mismo usted lo puede encontrar en el internet, Sabiduría en la Torah, tanto en Facebook como también en internet. Vamos a comenzar rápidamente con nuestras aplicaciones. Moisés. Sabemos que Moisés, el mismo nombre Moisés, ya nos sugiere Tevilá y Mikvé, sacado de las aguas. Vamos a ver algo interesante aquí. Éxodo capítulo 2, verso 6. Cuando la abrió, estamos hablando acerca de cuando pusieron al niño Moisés en una canasta flotando en las aguas del río Nilo mientras estaba siendo amenazado por matanza los niños hebreos. Miriam se le ocurrió entonces asistir a su hermanito hasta que algo ocurrió. Miren esto. Y cuando la abrió, vio al niño. Y es aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, acuérdate que como te dije que estaba acompañando a Moisés. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas que te críe este niño. Lo voy a parar ahí un momento. Miren esto. En el Antiguo Medio Oriente, en ese tiempo, había una ley. Se llama la ley de las nodrizas. ¿Okay? Y esto es bien interesante porque entonces tú podías adoptar un niño y pedirle a una nodriza que lo criara hasta cierta edad. Y se hacía un contrato con esa nodriza. Una nota al calce. Otro día hablaremos acerca de las leyes de las nodrizas del Antiguo Medio Oriente. Bien interesante. Ahora mira, verso 8. Dice: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y sabemos que todo era un plan. A la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. ¿Vieron? Porque en aquel entonces había unas leyes y era un contrato. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Éxodo capítulo 2, verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijo. En otras palabras, lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Ahora, acuérdate que te dije que vamos a estudiar leyes de Antiguo Medio Oriente. El contexto del Tanakh. Lo que cuando tú estudias la Biblia, estudias el Antiguo Testamento y ves ciertas costumbres. Y nos quedamos solamente en ese lugar de entendimiento. Pues una costumbre del Antiguo Testamento. Lo que no sabemos es que dentro y detrás de esa costumbre hay una ley, hay una legalidad. No están haciendo las cosas simplemente por tradición o por costumbre. Es que lo que a nosotros nos parece una costumbre, para ellos era un procedimiento legal de algún asunto. Esto es importante. Esto es importante que lo tengamos y que lo consideremos. Porque en ese matiz es que vamos a estar enseñando. Cuando vemos a la hija de Potifar, a la hija de Faraón, sacando al niño de las aguas, visualice eso, por eso es que ella lo llamó sacado de las aguas. Pero cuando vemos que ella lo saca de las aguas y que la nodriza se lo entrega y oficialmente queda adoptado, quiero que usted entienda que la palabra adoptar no es una palabra liviana, es una palabra legal, es una legalidad. Así que nos preguntamos, ¿bajo qué condición, perspectiva, actitud, conocimiento, costumbre, legalidad, esta hija de Faraón adopta al niño Moisés? Cuando leemos leyes de Antiguo Medio Oriente, como referencia, Código de Hammurabi. ¿Has oído alguna vez el Código de Hammurabi? Te invito a que lo estudies.
Uno de estos días vamos a estudiarlo y se lo enseñamos, porque este código tiene muchas leyes que son parte del contexto de costumbres del Antiguo Testamento. Veamos un momento aquí. La sección 185 del Código de Hammurabi dice y cita: se puede aplicar este tipo de adopción. Dice lo siguiente: si uno tomó un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre, y lo crió, y no podrá ser reclamado por sus parientes. También se ha traducido esta sección: si un hombre ha tomado un bebé de su líquido amniótico y le ha llevado a ese niño adoptado, no puede ser reclamado. Esto es una transliteración del Código de Hammurabi en cuanto a la disposición de la adopción, y lo voy a explicar. Lo que está diciendo es: cuando un bebé, un niño, todavía tiene el líquido amniótico, todavía está mojado con ese líquido amniótico, si la persona que saca a ese bebé lo recibe y el bebé todavía está mojado, si los padres no están para reclamarlo y esa persona lo recibe y le pone nombre, por cuanto lo recibió y le puso nombre mientras sacaba de las aguas, legalmente esa persona viene a ser el padre adoptivo de esa criatura y los padres naturales no pueden reclamarlo. Es importante. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? El niño es sacado de las aguas y estamos viendo que la hija de Faraón lo reclama. La hija de Faraón, ¿qué hace? Le pone ¿qué? Nombre. Así que legalmente lo adoptó. Esto es importante porque esto no tiene que ver con judaísmo, no tiene que ver con cristianismo. Estas son las leyes de Hammurabi y son la luz legal del Antiguo Testamento. Espero que estés entendiendo por qué estamos estudiando esta forma y por qué estamos trayendo a Veracidad Channel todas estas enseñanzas. Porque ahora estamos dándole a los nuevos creyentes que están comenzando los mandamientos, que están comenzando la Torah, la oportunidad de no solamente conocer la Torah a la luz de la mente hebraica, a la luz de la mente mesiánica tradicional, a la luz del cristianismo, que podemos aprender tanto de ambos sistemas religiosos. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero estudiar arqueología, historia y estas leyes del antiguo Medio Oriente, le digo que ahí no hay ningún sistema religioso aportando opiniones. Estas son leyes y estas son leyes. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, miren esto. Aquí lo que están viendo es una imagen muy interesante porque salgo yo. En esa foto salgo yo. Porque siendo un estudioso de Antiguo Medio Oriente y de todas estas leyes, mi esposa, en una oportunidad que ella tuvo, donde se ganó un viaje en su negocio, fuimos para Francia y fuimos al museo donde está la estela del Código de Hammurabi. Así que imagínate, yo estaba allí como cuando los niños lo llevan a un parque. Yo quería ir rápidamente donde estaban todas las cosas de Egipto y Antiguo Medio Oriente. Y allí me encontré con el estela del Código de Hammurabi y ahí estoy retratándome. Pero en la imagen lo que estamos viendo es la foto del niño siendo sacado de las aguas, pero hay dos imágenes más que te estoy dando. La imagen de como si fuera Yeshua saliendo de las aguas y también la imagen del pueblo hebreo cruzando las aguas. Retén eso en tu mente porque vamos a aprender algo que va a sacudir todo su sistema de creencia y créeme que usted va a validar legalmente lo que por fe usted había concebido. Salmo 66:5. Vamos a comenzar a ver en los salmos, vamos a comenzar a ver en los profetas y luego en el Nuevo Testamento frases que tienen que ver con las aguas. Lo vamos a conectar con ley de adopción. Miren esto. Salmo 66:5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Estamos hablando aquí literalmente, este salmo está describiendo lo que ocurrió cuando el mar Rojo se abrió. ¿Sabía usted que también en el Antiguo Medio Oriente no solamente se relacionaba las aguas con adopción, también se relacionaban las aguas con juicios divinos?
Muy importante, si usted está haciendo anotaciones, anote que las aguas se relacionaban con dos cosas: leyes de adopción y juicios divinos. Esto es importante porque ahora estamos viendo, ya vimos una ley de adopción en acción, como dice, ahora el mar Rojo se abre y el pueblo hebreo pasa. En el antiguo Medio Oriente se creía que dioses juzgaban a través de las aguas. Así que cuando habían grandes tormentas y grandes olas, era como si un juicio estaba en acción. ¿Te acuerdas cuando Jonás estaba en la barca? ¿Qué había? Una tormenta y habían olas gigantescas. Si fuéramos tú y yo, nosotros diríamos temporada de huracán. Pero para ellos, en su mentalidad, era: los dioses están haciendo un juicio. Fíjate, ahora entendemos por qué quisieron buscar por culpa de quién era la tormenta. No estaban ellos reaccionando como nosotros, estaban reaccionando a la luz de lo que ellos creían. Y en ese contexto está el Antiguo Testamento y nosotros no lo estábamos estudiando así. Así que ahora viene Jonás, dice: soy yo. Cuando cogen a Jonás y lo echan a las aguas, ¿qué ocurrió? Trajo bonanza, o sea que ocurrió un juicio. Aunque todo también es un tipo y una imagen profética de Yeshua muriendo por nosotros. Pero esto es importante que lo entendamos. Ellos creían que había juicio ocurriendo sobre las aguas. Ten eso también sobre su escritorio, porque vamos a ir añadiendo muchas cosas. Ahora entendemos el lenguaje de los profetas. Por ejemplo, Isaías 43, del 1 al 3, dice: el profeta hablaba con vocabulario legal. Miren esto. Pero ahora, esto es una versión bien hebraica, bien mesiánica que conseguí. Pero ahora esto es lo que Yahweh dice: Él quien te creó, Jacob, Él quien te formó, Israel. No tengas temor, pues te he redimido, te estoy llamando por tu nombre, tú eres mío. Páralo ahí. Son muchas cosas que tienes que anotar. Ahora anota la frase: mío eres tú, o tú eres mío. Porque esa frase se decía en el protocolo cuando se adoptaba a un niño. ¿Has oído alguna vez mío eres tú? ¿Lo has leído en las escrituras? Cuando aparecen estas frases, tienen que ver con una ley de adopción, una adopción ocurriendo. Mira esto, verso 2. Cuando pase por medio del agua, yo estaré contigo. Cuando pase por medio de los ríos, ellos no te inundarán. ¿Qué? ¿Por qué le está hablando así? Porque en el antiguo Medio Oriente ellos pensaban y creían que los dioses que hacían con las aguas, hacían juicios. Así que si te echaban en las aguas o si tú estabas caminando en las aguas, ¿qué dice el Eterno a Israel? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo en medio de los ríos, en medio de las aguas. ¿Con quién estuvo el Eterno cuando se abrió el mar Rojo? Con los descendientes de Abraham. Esto es interesante, hermano. Miren esto. Como vemos en los textos que hemos mencionado, a manera de ejemplo, la tevilá. Oh, mira esto. O sea, la inmersión en agua, que es una práctica hebrea, se remonta a los tiempos bíblicos y podemos decir que se ha conservado como una práctica en cierta forma simbólica que permite alcanzar también un estado de pureza. O sea que también entonces no solamente las aguas lo relacionamos con adopción, con el pasar un juicio, sino también el pasar de un nivel de pureza o de un estatus de pureza a otro estatus de pureza. Mira todas las cosas que podemos aprender acerca de las aguas. Así que tenemos 3 asociaciones con el agua. Estamos resumiendo aquí. Número 1, como juicio. Número 2, como agente transformador, como juicio y como adopción. Y número 3, como purificador. Seguimos con el término tevilá. Después regresamos con algunas cosas más de Antiguo Medio Oriente. Inmersión, tevilá, proviene de la palabra tabal, que significa mojar, bañarse, sumergirse, lavarse. Ya ha sido utilizada generalmente para expresar la inmersión en un estanque de agua con la intención de lograr un cambio de estado de impureza a pureza. Tevilá apunta a una limpieza por medio de aguas ceremoniales. Así que esta es la aplicación ahora mismo, tanto en el judaísmo, tanto en el primer siglo y durante el tiempo del templo,
el entrar en las aguas y salir de las aguas representaba un nuevo nacimiento. También representaba que la persona al entrar y salir de las aguas dejaba un estado de impureza ceremonial para tener un estado de pureza ceremonial y poder entrar al templo. Todo esto lo consideramos cuando estudiamos Tevilá. Ahora bien, el lugar donde uno se sumerge es el mikvé. El lugar donde uno se sumerge es el mikvé. Y se considera un mikvé apropiado un lugar natural de acumulación de agua. Pero tiene que ser agua corriendo y que sea natural. El mikvé también se utilizaba cuando la gente entraban al judaísmo y se inauguraban como nuevos creyentes, porque el mikvé servía como un punto de partida donde esa persona se separaba para Dios, porque el mikvé, el lugar, se consideraba como si fuera un útero. La persona entraba y salía y es como si fuera una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Vamos a regresar un momento con lo que son las leyes de Antiguo Medio Oriente. Miren otra vez en su mente el pueblo hebreo pasando por el Mar Rojo. Se lo voy a decir de otra forma: haciendo tevilá por un mikvé natural gigantesco llamado el Mar Rojo. Esto lo asociamos ahora con la transición de un pueblo que estaba esclavizado a Faraón y ahora va a estar como siervo de Hashem. Un cambio de estatus. Mira lo que vamos a observar aquí, paralelo de los jugaritas en el proceso de adopción de Efraín y Manasés. Lo que están viendo ahí, el momento en que Jacob ponía sus manos sobre Efraín y sobre Manasés. Y para aquellos que saben la historia, saben que Efraín y Manasés nacieron en Egipto, eran tipo de los gentiles, tipo de las naciones, hijo de José. José era hijo de Jacob, pero estos niños vendrían a ser nietos. Pero entonces Jacob viene, cruza las manos, como ya muchos de ustedes saben, al cruzar las manos parece entonces una de las letras hebreas, el Tav, que significa convenio, pacto, señal, y entonces hace una oración sobre ello. En esa oración dice unas frases que lo conecta con leyes de adopción. Literalmente, ¿qué estaba haciendo Jacob cuando puso las manos sobre Efraín y Manasés? Los adoptó, los pasó de nietos a hijos. Miren esto, miren esto. Génesis 48:20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de los padres. Según, y esto es importante, el código de Hammurabi. Ya vimos que el código de Hammurabi, sección 185, habla acerca de cuando sacas al niño de las aguas. Pero miren esto ahora. El código de Hammurabi, pero en la sección 170, dice que si uno tiene una primera esposa y le da 2 hijos y su esclava le dio hijos, si el padre en vida dice a los hijos de la esclava: ustedes son míos, o mío eres tú, son adoptados. ¿Qué te parece? Así que esta frase, mío eres tú, ustedes son míos, no aparece primero en la Biblia, ni aparece primero en el Antiguo Testamento, aparece en las leyes de adopción de Hammurabi. Así que cuando Jacob estaba diciendo mío eres tú, ¿qué le estaba haciendo? ¿Simplemente una oración? ¿O estaba legalmente adoptando a Manasés y a Efraín? Cuando el Eterno le dice a Israel: mío eres tú. Es importante, hermano. Tenemos que conectar todo esto. La solemne frase pronunciada por Jacob antes de su muerte, en la que lleva a cabo un acto de adopción con sus nietos, es casi idéntica al proceso babilónico empleado a través del Antiguo Medio Oriente. Así que estamos viendo una vez más, porque aquí como yo siempre repito mucho. Estamos amarrando mucha información, paramos, pausamos, resumimos, traemos nueva información, pausamos, resumimos, porque es mucha información.
Y quiero que entiendas todo esto. Así que aquí en la imagen estamos viendo otra vez la ley del Código 185, del Código de Hammurabi, de adopción. Ahora, del libro de John L. McLaughlin, bien interesante, de Ancient Near East, habla acerca de una ley que yo estaba consultando con uno de los abogados de nuestra congregación, y esta ley está vigente hoy en día. Y es la ley, lo que se llama, en inglés se llama Deathbed Blessings, o se llama el respetar y honrar la última voluntad de una persona que está agonizando. Es como si dejara un testamento, pero no está escrito, porque él está muriéndose y está verbalizando, articulando, está diciendo su última voluntad. Eso hay que respetarlo tanto que en el antiguo Medio Oriente se consideraba ley. Si había testigo, había que hacerlo como él decía. Así que ese concepto legal se enseña como dead, que quiere decir muerto, bed, que es aposento, cama, lecho, blessings, bendición, las bendiciones antes de morir. Esto es importante que estudiamos esto porque Moisés lo hizo con las tribus. Jacob lo hizo con sus hijos. Y esto es algo que tenemos que considerar. Esta legalidad también se honraba en el antiguo Medio Oriente con simplemente el patriarca hablar. ¿Y cuándo fue que Jacob dijo a Efraín y a Manasés, mío eres tú? Cuando él estaba enfermo, en los últimos días. Miren, hermano, todo es una legalidad. Todo, no son solamente oraciones, todo es una legalidad. Ahora, vamos a entrar directamente, vamos a entrar un poquito más acerca del Nuevo Testamento, vamos a entrar un poquito más con Yeshua, vamos a entrar un poquito más, ahora a hablar un poquito más del bautismo. Hablé bastante de contexto legal, vamos a entrar en unas aplicaciones interesantes. ¿Por qué Yeshua tuvo que ir a las aguas? Porque Israel tuvo que pasar por las aguas. Tú y yo somos como Moisés, sacado de las aguas. No solamente sacado de las aguas, sino la ley de adopción no es lo único que ocurre en las aguas. También ocurre un juicio. En el cruce de las aguas, si usted se acuerda bien, los hebreos no pasaron solo. ¿Quién los estaba persiguiendo? Faraón. ¿Quién salió de las aguas? ¿Faraón o Israel? Israel. Así que mientras vemos un juicio, uno es hallado inocente, que son los que se salvan, y uno es hallado culpable, que es el que se ahoga. O sea que Israel salió reivindicado. O sea que cuando tú y yo vamos a las aguas, es como si el Señor nos estuviera, el Eterno nos estuviera adoptando a través de Yeshua, ¿verdad? Ley de adopción. Pero también está ocurriendo un juicio donde tú y yo sabemos que pecamos, tú y yo sabemos que violamos la Torá, pero tú y yo sabemos que somos como el hijo pródigo, que regresamos y que el Padre nos ha perdonado a través del Mesías porque mató el becerro gordo y nos recibió en su casa. Pero no solamente esto, ahora a través de las aguas nosotros estamos anunciando a la comunidad que somos nueva criatura. Jóvenes, la frase nueva criatura tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con un cambio de estatus. Cambio de estatus se anuncia. Jóvenes, cambio de estatus se anuncia, no es un secreto, se anuncia. Honor y vergüenza son conceptos que se establecen en público, no en secreto. Por eso es que Yeshua dijo, bautícenlos. Bautícenlos porque estamos ahora restaurando el honor del Padre. Y el bautismo, la tevilá, todos estos actos que a la luz de mucha gente dicen que son ritos insignificantes, no, son vehículos que reconoce las comunidades legales para restaurar honor. Esto es importante. Ahora, cuando vemos que Israel sale de las aguas, es como si ellos ahora están siendo adoptados por Hashem, por el Eterno. Pero no solamente eso, hay un juicio. Es como si ellos hubieran salido reivindicados. Y Faraón, entonces culpable. ¿Te acuerdas que el Eterno le dijo a Abraham
en Génesis capítulo 15, que el pueblo, su descendencia estará oprimido, pero saldrá con gran riqueza, pero el que los oprimió será juzgado. Ahí está, se cumplió en las aguas. ¿No le parece todo perfecto? ¿No le parece todo tan sincronizado? Por eso es que cuando te invite para caminar en la Torá, para que te invite para caminar en la fiesta, en el Shabbat, en la fiesta, no te estás arrojando a un sistema religioso. Estás entrando en la matemática del Eterno. Estás entrando en la mente de mi Rey, donde Él te está enseñando un estilo de vida de honor que tiene sentido en todo, perdona la redundancia, sentido de la palabra. Ahora, continuamos. La tevilá, el bautismo, no quita los pecados. No. Eso es la sangre del Cordero. Porque Él fue nuestro Redentor. Él derramó su sangre para responder a la sentencia de muerte que dejó Israel cuando abandonó la Torá. Pero como te dije, el bautismo, el tevilá, es un testimonio público que tiene que ver con restaurar honor y vergüenza del nombre del Eterno a través y en la comunidad de los creyentes. Ahora, continuamos. Cuando hablamos de tevilá y cuando hablamos de este rito o esta costumbre, podemos buscar referencias bíblicas, y aquí estamos compartiendo con ustedes todas estas referencias bíblicas en esta imagen a continuación. Por favor, usted vaya y búsquelo y lo estudie, lo que queremos que usted valide todo lo que estamos compartiendo con ustedes. Una vez más, las Escrituras nos hablan en este lenguaje. Las aguas, donde ya sabemos que tiene que ver con bautismo, el bautismo tiene que ver con nuevo nacimiento, o tiene que ver con un juicio, o tiene que ver con un rito de transición, una transición de un estado de impureza a un estado de pureza, porque va a entrar el templo cuando aplicaba en los tiempos del templo. Isaías 55:1 dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Esto fue interpretado por los rabinos como venid a las aguas de la Torá. Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. También junto con la ofrenda y el fuego, el agua es vista en las Escrituras como elemento purificador. Así que vamos a continuar hablando aquí un poco ahora acerca de Yeshua y Juan el Inmersor. Juan el Inmersor comienza su ministerio y se encuentra con Yeshua a la edad de 30 años y lo invita a que entre en las aguas. ¿Por qué? Porque el mikveh, que es el lugar donde se hace la tevilá, el lugar donde se hace la inmersión, el lugar donde se sumerge la persona, siempre era visto como un útero. Al igual que ello es un lugar lleno de agua que nos envuelve y en el que no podemos vivir con nuestros propios medios. Incluso la postura que asumimos durante la inmersión se asemeja a la postura de un feto cuando entra en el útero. Por eso es la relación con tevilá, o sea, la inmersión, mikveh, el lugar donde están las aguas, y el nuevo nacimiento. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, nuevo nacimiento es el resultado de haber pasado la transición que a través del bautismo, a través de la tevilá, es anunciada en público. Porque te dije, una de las cosas que estamos haciendo es trayendo honor al Eterno cuando lo obedecemos. Y actos públicos son los que restauran el honor del nombre de nuestro Rey. Por eso es que hacemos los bautismos. Por eso es que hacemos las tevilá. Ahora, muchos tienen los conceptos de bautismo en el cristianismo y lo usan como el prerequisito para tú ser miembro de una iglesia. Y lo utilizan y eso pues, de verdad, es simplemente el resultado de un conocimiento muy limitado, porque el bautismo es algo más grande que ese. No es el prerequisito para tú ser miembro de una congregación. Ya estamos viendo toda la implicación que tiene el entrar en las aguas. Leyes de adopción, un juicio donde tú sales reivindicado y
un paso de transición donde la persona entra en un estado de impureza espiritual y sale a un estado de pureza espiritual cuando se relacionaba esto con el templo. Ahora bien, por eso es que muchas veces vemos que en muchos círculos mesiánicos no usan la palabra bautismo porque por el uso que se da al bautismo como requisito para ser miembro de una iglesia. Prefieren utilizar la palabra hebrea tevilá. Pero usted se está dando cuenta que en esta clase yo estoy intercambiándolo porque quiero que entienda que bautismo, tevilá, inmersión es lo mismo. Y que mikvé es el lugar donde se hace el bautismo, que representa un útero. Tiene que ser aguas corriendo, aguas naturales. Muy bien. Ahora bien, vamos a repasar y vamos a regresar a los hebreos cruzando el Mar Rojo. Porque hay mucho que aprender. Ahora, al salir de las aguas, cuando tú y yo estamos en el bautismo, en la tevilá, igual que el pueblo hebreo cuando salió del Mar Rojo, ocurre un juicio y ahora nosotros somos hallados, reivindicados, inocentes, pero no por nuestros méritos, por los de Yeshua. Ahora bien, también te dije que además de adopción ocurría ¿qué cosa? Un juicio. Así que cuando salimos de las aguas, somos reivindicados y ahora somos adoptados, aunque ustedes no saben qué familia. Esa misma, la familia de la fe en Israel. Ahora tú y yo inauguramos un estatus que se llama coherederos. Ahora entendemos de dónde viene la palabra coheredero. Porque ahora somos, al ser adoptados, participamos como linaje de Abraham, de las responsabilidades y también de los beneficios. Ahora lo que estamos viendo aquí es estas imágenes, mírenlo. Miren estas imágenes bien. Primero, por un lado, tenemos el pueblo hebreo saliendo como esclavo de Egipto. Luego vemos en la imagen del centro el Mar Rojo abriéndose, la tevilá. Sabemos que está ocurriendo ¿qué cosa? Adopción y juicio. También cuando lo conectamos con el hecho de presentarnos al templo, un cambio de estatus para poder presentarnos delante de Hashem en el templo, cuando era el templo. Pero lo aplicamos y lo consideramos porque estamos estudiando la totalidad de lo que implica la tevilá. La otra imagen está frente al monte Sinaí. ¿Sabía usted que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, salen siendo esclavos, siervos de Faraón? Pasan por las aguas y ahora Faraón muere porque hay un juicio. Los que salen reivindicados ahora son ¿qué? Adoptados por el nuevo amo. ¿Quién es el nuevo amo? El Eterno. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo pudimos amarrar y pudimos ahora ver todo lo que está ocurriendo en el cruce del Mar Rojo? Cuando vemos en el tabernáculo, ¿por qué se lavaban las manos antes de entrar al tabernáculo? Porque representaba, ya aquí no representa adopción, porque ya sabemos que son hijos de Israel los que están allí. Pero sí representa un cambio de estatus, porque ellos van a entrar en el tabernáculo que, jóvenes, pertenece a un lugar de santidad mayor al lugar donde ellos están. Así que cuando se lavan las manos es una forma de ellos anunciar y prepararse para entrar en un lugar de alta santidad, lo que se llama Kedushá. Estamos hablando simplemente de aplicaciones de las aguas. Ok, vamos a repasar. Otra vez, paramos, pausamos y repasamos. Eso es todo lo que yo hago. Enseño, paramos y repasamos. Enseño, paramos y pausamos. ¿Por qué? Porque quiero que lo veas. Porque son conceptos que nos enseñan todos los días. Y por eso es que venimos con esta gráfica. Miren esta gráfica. Por un lado, las aguas que representan juicio, muerte, purificación, ceremonia, limpieza, adopción. Ahora pasamos por las aguas en el bautismo, en la tevilá, y a través de Yeshua HaMashiach somos libres del juicio, de la muerte, y ahora somos legalmente adoptados en la familia de Dios, que es Israel. ¿Lo están viendo? ¿Vieron qué interesante? Provee las aguas un momento de transición.
Esto es importante, hermano, porque ahora, ¿has leído alguna vez en la Escritura, y lo vamos a ver, la frase trasladado al reino? Está describiendo lo que está ocurriendo en la Tevilá. Importante. Ahora, Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Mashiach amó a la iglesia, o a la Kehilá, o a la congregación, o a Israel. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren esto, miren toda la nomenclatura, todas las frases que está utilizando. Agua, santificarla. No tiene que ver esto con la tevilá y el mikvé. Acuérdate que cuando hablamos de tevilá y mikvé, las aguas, sumergirse y el lugar, estamos hablando de adopción, estamos hablando de transición de estatus, estamos hablando de juicio, estamos hablando de nuevo nacimiento. Estamos hablando de todo eso, hermano. No estamos hablando de el requisito para ser miembro de una congregación. No, estamos hablando de lo que estamos hablando aquí en esta legalidad que se nos presenta. Miren esto. Tengo aquí la palabra santificarla, es la palabra en el griego agiazo. Agiazo. Y agiazo, lo que tiene que ver cuando lo buscamos en el griego, usando la fuente de Blue Letter Bible, estamos viendo que lo que significa es la forma de consagrarte a Dios, la forma de separarte para Dios, la forma también de renovarte en tu relación con Dios, y también es el reflejo de una expiación. Reflejo. O sea que cuando la persona está en las aguas, está anunciando que ha sido beneficiario de la expiación de su pecado. ¿Vieron? Todo eso está en la palabra griega agiazo y está contenida en esta parte de Efesios. Ahora, ¿qué está hablando Efesios? Esto es bien importante. ¿Qué está hablando Efesios? Esto lo tenemos que buscar bien. Efesios lo que está hablando es acerca de una mujer que se está preparando para casarse. ¿Y por qué están pasando a la mujer de un lugar a otro? ¿Por qué están pasando a la mujer de las aguas? ¿Por qué la mujer tiene que cruzar estas aguas? ¿Por qué la mujer tiene que entrar en la tevilá? Porque la mujer ahora va a entrar en un estatus donde no va a ir para atrás. Un estatus que tiene que ver con nuevo nacimiento. ¿Sabe usted que por eso es que en la cultura hebrea hay muchos nuevos nacimientos? ¿Ve? El casarte es una forma de nacer de nuevo. ¿Ve? Y entonces, por eso es que hay entonces la tevilá o el ir a las aguas. Miren esto. Cuando vemos aquí, entonces, la mujer, tengo esa foto aquí, que se está presentando en su pantalla, una mujer entrando en las aguas, lo que está es representando esa mujer que está siendo limpia. De hecho, la palabra también que aparece ahí, purificado, ya no la palabra agiazo, que es santificado, sino la palabra purificado por el lavamiento, es catarizo, y tiene que ver con la razón por la cual se entraban en las aguas antes de ir al templo a presentar ofrenda al Eterno. Miren, todo esto tiene que ver con que antes de entrar en las aguas estoy en un estado de pureza ceremonial. Entro en las aguas y estoy elevado a un estado de pureza ceremonial donde yo puedo entrar a la presencia del Eterno. Esto es en cuanto a la relación con el templo. Pero es una aplicación que podemos aprender nosotros de que ahora vamos a entrar en un compromiso con el Eterno, de caminar en su obediencia, de caminar en santidad. Y cuando usted entra en las aguas, usted sabe que está entrando ahora en un suelo de compromiso, en un lugar en tu vida elevado de compromiso, de honor, donde tú no vas a ir para atrás. Esto es importante. Miren esto. Ok. Tengo más información, hermano, pero lo voy a pasar. Ustedes simplemente, si pueden parar el televisor y ver o el video, porque toda esta información que estamos pasando tiene que ver con la purificación de las aguas en el contexto del templo. Ahora bien, miren lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Estamos enseñando aquí el tabernáculo, que nos habla acerca de la importancia de entrar al tabernáculo y respetar los niveles de santidad.
Porque si usted va a ir al bautismo, a las aguas, es porque usted va a entrar a un nivel de compromiso mayor a la que usted estaba viviendo antes. Ahí está Moisés, una vez más, pasando por las aguas con el pueblo hebreo. Ahora vamos a ver más acerca de por qué enseñamos la importancia del bautismo. ¿Por qué enseñamos que hay un cambio de estatus? Bueno, hay un concepto antropológico que se llama rito de transición, en inglés rites of passage. Y en el rito de transición, esto es un trabajo en el 1909 hecho por Van Gennep, dice que los ritos de transición acompañan a cualquier tipo de cambio, lugar, posición social, estado o edad. Los ritos de transición los podemos ver en tres fases: la fase de separación, la fase de transición y la fase de reagregación. La fase de separación, la persona deja atrás lo que era. En la fase de transición, todavía no es lo que ha de ser, pero dejó atrás lo que era, está en el mismo proceso. Y en la parte de reagregación, la persona regresa a su comunidad, pero ya con un nuevo estatus. Le explico. Por ejemplo, el rito de transición es un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona. El proceso a través de la cual una persona cambia su estatus de impureza a pureza también se estudia en los ritos de transición. Y aquí uno de los libros de John Walton habla acerca de las mismas. Cuando hablamos acerca de rito de transición, estamos hablando de gente que están cambiando de un estatus a otro. Por ejemplo, voy a traerte un ejemplo bien sencillo. Y esta clase la vamos a terminar con esta explicación de rito de transición, porque vamos a entrar luego en la carta de Pablo y los evangelios, viendo toda esta aplicación de rito de transición y del bautismo. Por ejemplo, en mi país, y me imagino que también en otros sitios donde nos están viendo, cuando una persona quiere solicitar la licencia de conducir o el permiso de conducir, tiene que tomar un examen y tiene que pasar un examen, uno teórico y otro práctico. Así que aquí está la persona practicando, está estudiando, luego está cogiendo la clase y pasa la clase. Te darás cuenta que cuando la persona comienza siendo estudiante, pero termina ¿cómo? Siendo ya el autorizado a guiar el carro, a conducir el carro. Hubo un rito de transición de no autorizado a autorizado, pero hubo un proceso donde la persona tuvo que entender que todavía no está autorizado a guiar el carro, pero tampoco es aquella persona que apenas ni estaba estudiando ni preparándose. Se está dando cuenta que el proceso de cambio de lo que eras a lo que ahora eres está siendo marcado por un proceso, y lo estudiamos el proceso en lo que se llama rito de transición. Eso está ocurriendo en el bautismo y eso está ocurriendo en nuestras vidas. Por ejemplo, para decirle ritos de transición en diferentes culturas. En la cultura exoxa, en los indios la gente de Sudáfrica, el hombre se tiene que circuncidar, el muchacho, antes de considerarse hombre. Y ellos tienen todo un rito de circuncisión, y miren cómo ellos se visten, se pintan de blanco y todo eso, para que la gente vean que ellos están en un proceso. ¿Ves? Ahora, estuve leyendo aquí también que creo que este es en Brasil. En Brasil hay unas hormigas gigantescas que muerden, es algo horrible, se llaman Satere Maui Tribe. Y estas hormigas, tú tienes que meter la mano a estas hormigas y aguantar ese dolor. Cuando tú aguantas el dolor y la sacas, ellos te declaran que eres un hombre. Estas son diferentes culturas que tienen ritos de transición. Pablo dijo en una ocasión: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora que soy hombre, viste, un rito de transición. Estamos viendo en el judaísmo algo que se llama el bar mitzvah. Es un rito de transición. Primero un niño, ahora es hijo de los mandamientos. Lo vemos también en las culturas americanas. Tenemos las quinceañeras, o cuando cumplen 16 años, o cuando cumplen 18 años, se le hace una ceremonia. Esa ceremonia tiene que ver con un rito de transición. Cuando usted se gradúa,
no le hacen una ceremonia. Es un rito de transición. Todo esto, hermano, tiene que ver con lo que estamos estudiando del bautismo. En la próxima clase vamos a estar viendo el rito de transición en la boda hebrea, el rito de transición en los bautismos. Y vamos a aprender mucho la legalidad de lo que tú y yo estamos haciendo o de lo que hemos hecho por fe en el nombre del Mesías. Espero que esta clase les haya ayudado. Espero que todos estos conceptos estén juntándose, uniéndose y trayendo otra dimensión legal a lo que tú y yo estamos haciendo en el nombre del Mesías. Créeme que cuando hay una base legal para hacer lo que por fe y obediencia estamos haciendo, hay un suelo firme para nosotros mantenernos creyendo en la gracia de nuestra salvación. Gracias por estar en esta clase. La segunda parte de esta clase, de Tevilá, de Mikveh, del bautismo, comienza rápidamente después de esta sección. Esté pendiente entonces a la parte B de la clase de bautismo. El Señor les bendiga y les guarde. Acuérdense que la salvación es por gracia y solamente la obediencia hay bendición. Shalom.